Muchas veces cuando tenemos que comprar un lubricante para nuestra bicicleta, ya sea grasa, aceite o también sellador de rosca, estamos un poco confundidos porque hay una variedad impresionante y no sabemos cuál debemos utilizar ni tampoco dónde. Hoy aquí vamos a ver dónde y cuándo utilizar cada uno de estos productos. Vamos a verlo. Tenemos distintos tipos de grasa que se utilizan para diferentes partes de nuestra bicicleta. Todas estas grasas tienen una composición diferente, por lo cual no se puede usar la misma grasa para todos los sitios. Esta es una grasa normal, que normalmente se usa para los rulemanes o las roscas, que aparte de lubricar, lo que hace es protegernos, porque muchas veces no son zonas que necesiten lubricación, pero con el agua y la transpiración hace que se nos empiece a oxidar. Así que yo utilizaría este tipo de grasa, que es una grasa normal, para los rodamientos, para las roscas de los pedales, el tornillo que aprieta la tija, los tornillos de la potencia. También podemos utilizar esta grasa en la abrazadera de la manija de cambio, porque muchas veces cuando quitamos la cinta vemos que por la transpiración de las manos está todo lleno de sal y eso empieza a corroer el material. Y si tenemos un cuadro de aluminio con tija de aluminio, podemos usar este tipo de grasa para evitar una corrosión galvánica por falta de lubricación en dos partes del mismo material. Esta es una grasa que tiene unas micropartículas arenosas para crear fricción y hacer que nuestros componentes de carbono se queden en su sitio. Además, nos ayudará a tener que apretar menos el material, porque muchas veces cuando apretamos demasiado podemos tener fisuras en el cuadro o roturas en el material. Es recomendable usar este tipo de grasa en todos nuestros componentes de carbono, por ejemplo, en la tija y el cuadro si son de carbono, en la potencia y la horquilla en lo mismo si son de carbono, y también en los raíles del asiento si tenemos un asiento con los raíles de carbono y la tija es de carbono. Algunas marcas utilizan partículas de níquel y cobre para crear esa fricción y aseguran que se puede reducir hasta un 30% el apriete de los componentes si utilizamos esta grasa. Hay muchos tipos de aceite y lubricante que normalmente utilizamos para la cadena, aunque se pueden usar para otras partes de nuestra bicicleta. Todo dependerá de dónde estemos rodando y el clima, porque no es lo mismo si llueve y está húmedo que si seco y caluroso. Las necesidades de lubricación son muy diferentes en cada condición climática. Un lubricante seco o de verano generalmente suele tener más cantidad de teflón o partículas de cerámica. También son mucho más líquidos y aparte de lubricar tienen la función de repeler el polvo y proteger. Estos aceites son más conocidos como lubricantes secos. Los aceites para invierno generalmente suelen ser más densos, ya que tienen una mayor cantidad de aceite, y esto hace que sean más resistentes al agua y la humedad. Son aceites húmedos, y aunque tiene un mayor poder de lubricación, también atrae mucho más el polvo y la suciedad, por lo cual tendremos que tener en cuenta la limpieza de nuestra cadena si utilizamos este aceite en un ambiente seco, ya que con la tierra se nos podrá empezar a formar esa pasta negra en la cadena. También tenemos los sprays. Por lo general suele ser un aceite mucho más genérico, pero nos ayuda a llegar a aquellos lugares que es muy difícil de llegar con un aceite líquido. Lo que sí tenemos que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de aceite, porque muchas veces nos puede llegar a contaminar el disco de freno o los patines de freno, lo cual afectaría el frenado de nuestra bicicleta. Y si se nos contaminó el disco con el aceite, lo que podemos utilizar es un limpiador de disco, que realmente son muy fáciles de usar. Solamente hay que rociar el disco con esto y limpiarnos con un paño limpio. Y ya estamos listos otra vez para tener una buena frenada. Entonces, ¿dónde y qué tipo de lubricante usar? Bueno, para la cadena, como ya dijimos, dependerá del clima, si es seco o lluvioso. Lo que sí tenemos que asegurarnos es de que nuestra cadena esté limpia y seca. Luego de eso le pondremos el aceite y también le podemos pasar un trapito limpio para sacar el exceso de aceite que haya quedado. Así que ya la cadena está lubricada. Luego podemos usar un lubricante seco o en spray para las rueditas del cambio, el resorte del cambio, del descarrilador, también para las cerraduras de freno. Incluso podemos poner un poquito en la punta de los cables, que generalmente suele hacer ruido en la unión con el cuadro. Este es un producto, como dice su nombre, sirve para fijar la rosca y además para que no se nos aflojen algunas partes de nuestra bicicleta por seguridad. Es un producto que no es muy común su uso, pero muchas veces por la vibración de la bicicleta hay algunos tornillos que se nos van aflojando y tenemos que estar continuamente apretándolos. El fijador lo vamos a utilizar en aquellos tornillos que no tengamos que estar aflojando y ajustándolo habitualmente, por lo cual es recomendable usarlo en
las tuercas de las cerraduras de freno, los tornillos del portacaramañola y también lo podemos usar en el tornillito del apriete del ciclocomputador, ya que no lleva mucha presión y la mayoría de las veces se nos afloja. Lo que sí no recomiendo es utilizar este fijador en tornillos que sean de aluminio, porque para sacarlos al principio hay que hacer bastante fuerza y la cabeza de estos tornillos se puede redondear al sacarlos. Espero que este vídeo les sea de gran utilidad para cuando tengan que elegir qué producto y cuándo utilizarlo. Ahora quiero que me dejen en los comentarios qué tipo de lubricante o aceite utilizan ustedes en la cadena. Como siempre, si les gustó el vídeo, denle al like. Para ver otro vídeo, pinchen aquí. No olviden de suscribirse acá en el globo y si quieren comprar esta camiseta, pasen por nuestra tienda online. Chao.